quizás es todo eso que crees y piensas no es la única realidad que existe. Porque la dopamina es una gratificación muy rápida, entonces al cerebro le gusta mucho. Porque no lo saben y entonces han dejado que la mente haya ido sola y han entrado en bucles súper negativos y esa zona desconocida siempre es una oportunidad de crecimiento. Todas las religiones son buenas. Más por ciento de los casos de abuso sexual son del entorno más directo, del niño o de la niña. Yo puedo decidir cultivar la felicidad. La tristeza lo que me está diciendo es que tengo dolor porque he perdido algo. Hazte cargo de tu mente, hazte cargo de tu cuerpo, hazte cargo de tu energía. Aprender a no suponer y no preguntar. Entonces el entorno es absolutamente clave. Bienvenidos a un nuevo episodio de Listen to Inspire. ¿Sabías que tienes alrededor de 60.000 pensamientos diarios? ¿Y cómo te quedas si te digo que el 80% de estos pensamientos son negativos? ¿Se puede revertir esta situación? Pues ya te avanzamos que sí que se puede, pero tienes que ser consciente de ello y querer hacerlo. Hoy tenemos con nosotros a Marisa Ruiz, es coach holística de vida y ella nos va a dar tips, consejos y su propia experiencia para poder revertir esta situación. Bienvenida, Marisa, a nuestro podcast. Muchas gracias y gracias por invitarme. Y queríamos empezar nuestro episodio preguntándote ¿quién es Marisa? Buena pregunta. ¿Cuánto dura el podcast? Vale, bueno, pues Marisa realmente es una persona que he aprendido a entregarme a la vida. Y porque la vida me ha dado tantas bofetadas que ahora o te entregas a mí o lo vas a pasar muy mal, ¿no? Y entonces mi propia trayectoria de vida tiene mucho que ver en lo que ahora ofrezco y el tipo de servicio que ofrezco. Vengo originalmente de la docencia y de ahí, estando en la maternidad y como comentábamos antes, mientras nos tomábamos algo, pues procurando vivir ese cuento que nos cuentan, ¿no? De que podemos con todo, de que podemos ser madres y maternar como si no estuviéramos trabajando 8, 9, 10 horas al día fuera de casa y que luego podemos maternar y estar presentes y cuidando a nuestros hijos, y al revés, y que podemos luego ser trabajadoras sin digamos que la maternidad te vaya a afectar. Yo, por ejemplo, estuve años que no dormía más de hora y media, 2 horas seguidas por la noche. Y entonces en mi caso, bueno, pues jugué ese juego hasta que reventé. Entonces yo acabo en el hospital, primero con un trastorno por estrés, ansiedad y depresión. Y claro, son esos momentos de la vida donde la vida te pone tan contra las cuerdas que es como que no me quedaba otra. Yo podía o bien intentar volver a algo que ya es como, digamos, te tienes que romper para poder volver, o dices, o necesito explorar cosas nuevas. Y para mí, pues el camino, digamos, el hilo rojo donde yo empecé a estirar para esa exploración fue la neurociencia. Y de la neurociencia, pues en mi caso, empecé a seguir estirando, traía mucho bagaje de lo tradicional también, y empecé a estirar, de ahí me uní a la parte más energética, pues 96% del universo es energía, entonces es muy bueno también tener esos conocimientos, y encontré como mi espiritualidad personal. Y el coaching, pues a mí lo que me ha llevado es a anclar eso de forma práctica en el día a día, que no solo se queden en conceptos muy bonitos, sino que realmente luego es, vale, pero y luego yo estoy con esto, ¿qué hago en mi vida? Y eso ahora es lo que llevo a los demás. Ese bagaje de conocimiento, pues de una forma como llevar conceptos a veces muy complejos, pues llevarlo de la forma sencilla a ese día a día. O sea, ahora nos acabas de definir qué sería ser coach holístico. Sí, en Más o cierto menos. modo, claro, lo he hilado un poco así como... A lo tuyo. Sí, a lo mío. Decir quién soy yo así más filosófico, la verdad que no te sabría ni cómo responder, porque siento que cada persona somos todo.
O sea, yo puedo ser la persona más consciente y presente y maravillosa y maja y dulce y tierna, y también puedo ser una bruja piruja, porque tengo todo dentro de mí. Tengo a mi cerebro más primitivo y tengo a mi cerebro co-creador. Entonces, al final, yo creo que cada persona somos lo que cultivamos y alimentamos ser. Y hasta durante muchos años, pues como la enorme mayoría de personas, eso yo lo hacía de forma inconsciente. Entonces lo que acabamos haciendo es cultivando lo que otras personas plantaron en la infancia y en la adolescencia y en la voz social, en la voz cultural, etc. Y ahora lo que hago y lo que enseño es a que tú te cultives a ti mismo y a ti misma y decidas qué es lo que quieres ver crecer en ti y en tu vida y en tus relaciones. ¿Y cómo puedo? Espero haberlo ahora hecho un poquito mejor. Sí, lo he hecho genial, lo he hecho genial. ¿Y cómo puedo yo ser consciente de qué es lo que se ha cultivado en mí? ¿Y cómo poder querer cambiar eso que se ha cultivado o no? Pero yo creo que lo primero es ser consciente de lo que se ha cultivado en ti, ¿no? ¿Sería como el primer paso a dar? Para mí un paso previo es la curiosidad de estar dispuesto o dispuesta a abrirte a que quizás es todo eso que crees y piensas no es la única realidad que existe. Porque si no hay esa apertura, no voy a entonces ni realmente ver nada, sino simplemente voy a estar justificando el por qué hago las cosas de una forma o de otra. Entonces tener como esa apertura desde la curiosidad a decir, yo siempre le digo a mis clientes, no me creas, compruébalo. Exacto. Compruébalo en ti. ¿Y cómo podemos, Marisa, despertar esa curiosidad? Porque hoy en día yo creo que es más necesario que nunca, y bueno, que nunca igual no, pero creo que es necesario. ¿Cómo podemos despertar esa curiosidad que nosotros, por la gente que conocemos y vemos en el día a día, conocemos muy poca gente curiosa, realmente, que se plantee o que se replantee lo que tú estabas ahora mismo diciendo que les comentas a tus clientes? ¿Cómo podemos despertar esa curiosidad? Sí, es que es cierto, y una cosa que has dicho con el tema de la curiosidad, y es que si miramos, como sociedad no hemos incentivado para nada la curiosidad. Has hecho todo lo contrario. Un sistema educativo tradicional no ha incentivado la curiosidad. Entonces, yo lo que hablábamos un poquito antes, que lo que he visto muchas veces es cuando aumenta el nivel de sufrimiento de la persona. Y que entonces, digamos que la forma en la que ha operado hasta entonces o las respuestas que tenía hasta entonces como que ya no le acaban de valer. Y esa es una vía. Luego hay personas que por dentro ya tienen como un instinto de como atreverse a observar. Porque muchas veces no nos paramos a observar y a escuchar. De hecho, se sabe en la comunicación que el 90% de conversaciones fallan. Sí. Y el enorme, esto está estudiado, ¿no? Hay un estudio súper exhaustivo de la Universidad de Stanford donde llegó a esas conclusiones, que 9 de cada 10 conversaciones fallaban y que lo que sabíamos era hablar, pero no sabíamos comunicar. ¿Por qué? Porque comunicar en un 80% es escuchar. Entonces, si nos damos cuenta, muchas veces no sabemos escuchar. Estamos en el trote de estar simplemente haciendo caso a esa vocecita, que encima no sabemos que es un producto que muchas veces esos pensamientos no son ni siquiera nuestros, pero no somos conscientes, pero como es lo que escuchamos, nos lo creemos, sin digamos, cuestionarlo. Entonces, es este tipo de actividades que estáis haciendo, pues son semillas y son oportunidades. Hoy por hoy, con la cantidad de información, de acceso a la información que hay en Instagram, todas las redes sociales, libros, YouTube, blogs, etc. O sea, la información está ahí fuera. Entonces, supongo que es que la persona le pille en ese momento que o bien por sí misma esté como con un poco abierta a escuchar, que sería incluso un paso previo a esa curiosidad, que es deseo de entender y de escuchar y de observar. Ese sería a lo mejor el paso previo. Escuchamos siempre para responder en lugar de para reflexionar lo que nos están comunicando o tratando de decir. Sí, totalmente. Aparte es que nuestra mente es muy fácilmente que se vuelva adicta a la dopamina. Pues porque la dopamina es una gratificación muy rápida, entonces al cerebro le gusta mucho. Porque es como, dame el caramelito, dame el caramelito.
Y una de las formas en las que el cerebro obtiene dopamina es teniendo la razón o sintiendo que tiene la razón. Entonces, claro, cuando estamos en una conversación, muchas veces no estamos escuchando porque estamos o bien hablando para lucirnos, ¿vale? En plan, mira el lo ego. que digo, Mira el ego, escúchame, exacto. que lo que digo tiene mucho sentido y es muy bueno, o estamos como queriendo replicar. Fijaos como, aparte, en culturas como la española, que muchas veces no nos dejamos ni acabar a hablar. Yo he vivido en Alemania y por lo menos ahí en Alemania eso me lo ha enseñado mucho, al saber respetar los turnos de palabra. Yo tenía alemanes, amigos que venían aquí y decían que necesitaban ibuprofenos y todo para sostener las comidas familiares y de los amigos, claro. Porque era como, ¿cómo podéis estar aquí gritando? Tanto, todo el rato. Exacto. Entonces ahí es un temazo el tema de la escucha. Y respecto a la salud y bienestar, ¿dirías que son dos patas fundamentales de la mesa para que no se nos venga abajo? Salud física y mental. Va de la mano, van de la mano. Por eso a mí mi propio camino me ha llevado al concepto holístico. Lo holístico realmente es que lo que hacemos es activar mente, cuerpo y espíritu. Porque la gran pregunta, por ejemplo, es, mira, volviendo a lo que me decías al principio, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me defino? Me defino por el trabajo a lo que me dedico, que ahora como estamos en el podcast aquí, pues y lo que vamos a hablar y va un poco en la línea para dar como más contexto, que soy mi cuerpo, soy mis pensamientos, soy la energía, que una vez que mi cuerpo no esté, la energía no se puede destruir, solo se puede transformar. Entonces, ¿dónde se va? Luego esa energía que ha estado aquí habitando. Entonces, ¿quién soy yo al final realmente? Entonces, somos todo. Somos absolutamente todo. Nuestro cuerpo prácticamente, no me acuerdo exactamente cuántos años, se renueva por completo. No es mi cuerpo de la infancia. En cambio, toda mi programación desde el momento en el que yo estoy en el vientre de mamá está en mi sistema nervioso, aunque yo no sea consciente. Entonces, aunque mi cuerpo es totalmente distinto, yo lo sigo llevando conmigo. Entonces, ¿quién soy? Qué gran pregunta. Qué gran pregunta. Realmente. Entonces, volviendo a lo que tú comentas, claro, para mí, desde mi humilde conocimiento y experiencia, es uno. Es realmente uno. Porque, ya lo decía, ¿no? Mens sana in corpore sano. Y es porque al final va todo unido. O sea, mi sistema nervioso, que viene regido por mi mente, está presente hasta en mi punta del dedo gordo del pie. Hasta ahí llega la comunicación. Entonces, realmente, si yo puedo, no sé si conocéis el trabajo de Joe Dispenza. No, ¿vale? yo Joe no. Dispenza es no sé si neurobiólogo americano, ¿vale? Que mi trabajo, por ejemplo, pues se nutre mucho sobre todo de América, porque nos llevan pues, 2-3 años de ventaja mínimo. Unos cuantos años de ventaja con respecto a la neurociencia y al coaching. Y entonces me nutro mucho de allí. Y él, por ejemplo, dice, mira, tú puedes hacer toda la ayurveda que quieras, todos los retiros de limpieza de hígado que quieras, comer todas las verduras, tomar los líquidos que tú quieras. Y dice, pero si tú no estás cuidando tus niveles de estrés y de ansiedad, no estás haciendo nada. Dice, a ver, va a ser mejor que una persona que no además añada comer todos los días en el burger, ¿vale? Pero no va a estar sana esa persona. ¿Por qué? Porque en el momento en el que tú estás en estrés y ansiedad, estás echando cortisol, adrenalina y otras hormonas del estrés, claro, que sostenido en el tiempo lo que hace es envenenarnos. Y entonces empieza a llevar la inflamación. Y toda enfermedad empieza con una inflamación. Toda. Hasta el Alzheimer, hasta el cáncer, todo empieza con una inflamación. Entonces somos una sociedad que vamos continuamente inflamando nuestro cuerpo. Y ese estrés y ansiedad. Sí, vamos a preguntar lo mismo. Sí, ese estrés y ansiedad que te puede generar, ¿cómo se puede combatir? ¿Cómo se puede no eliminar de completo? Porque evidentemente yo pienso que también un poco de estrés al final también es necesario, ¿no? Más que nada para la supervivencia, más que nada. ¿Cómo podemos esos niveles de estrés reducirlos en mi día a día?
Antes de eso, quiero ir a lo que has dicho porque es un concepto muy importante que muchas veces las personas desconocen, ¿vale? Lo que tú has dicho de un porcentaje de nivel de ansiedad es bueno. Sí, y es necesario. Y estamos programados para ello. Yo os pongo el ejemplo de una gacela en la sabana, ¿vale? Una gacela en la sabana, claro, cuando nosotros vemos un documental parece que las pobres gacelas están todo el día siendo perseguidas por leonas, ¿vale? Pero eso no es la realidad. O sea, muchas veces ya pueden estar semanas enteras donde se están pastando, van caminando con sus grupos, o sea, se comunican con su otra amiga gacela y tienen una vida a la mar de tranquila y feliz. Y luego, un momento, cuando los leones tienen hambre, pues generan ese ambiente de caza y tiene ese momento de pico de estrés brutal, ¿vale? Porque claro, está corriendo por supervivencia, entonces ¿qué hace su cuerpo y su mente? Pues dicen, supervivencia, estás ante la vida y la muerte, aquí lo damos todo. Claro. Y entonces adrenalina, para que tenga los músculos bien fuertes, para que pueda echar a correr, una visión mucho más periférica para poder ver, ¿vale? Bien. Entonces, eso es como estamos programados, que a veces se nos olvida que somos animales. Entonces, nuestra programación es de tener tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad y un pico fuerte, porque estamos hechos para eso. Y luego tenemos el parasimpático, tenemos el sistema nervioso se divide en simpático y parasimpático. El parasimpático yo siempre digo que es como imaginaros un paracaídas y como lo que hace es devolverte a la calma, ¿vale? Y otra vez estaremos, pues, eso, como la gacela, feliz en la sabana, y pasarán semanas y otra vez, ¡boom!, el pico de estrés, ¿vale? ¿Qué hemos hecho como sociedad? Generar un estrés y una ansiedad de forma cronificada. Hemos naturalizado el estrés y la ansiedad, incluso hasta un punto en el que lo hemos hecho hasta culto, incluso. Yo hago a mí me gusta hacer experimentos, porque mi parte así como científica. ¿Vale? Entonces hay unos experimentos que hago es, me voy a pasear, me voy por zonas donde hay personas sentadas en terracitas o en la playa, etc. Y voy escuchando las conversaciones, porque me interesa mucho, a mí me interesa mucho el ser humano, me interesa mucho la psique, me interesa mucho el entender el por qué y el para qué hacemos las cosas. Entonces voy escuchando de qué hablan. Y es increíble la cantidad de conversaciones que se basan en hablar de problemas, de dificultades y de estrés. Y lo hacemos muchas veces con la intención de liberarnos. A veces, como todo, siempre está en el equilibrio, ¿vale? Pero ¿cuál es el peligro de esto? Que hemos generado una cronificación, un estado crónico. Y eso es lo que nos va matando poco a poco. Se sabe que el estrés es como la peste de nuestro siglo, porque lo que hablábamos antes, inflama. Y un estado inflamado a lo largo del tiempo se enferma, más pronto o más tarde. Entonces, ¿cómo parar esto? Lo bueno es que lo llevas encima. O sea, toda persona llevamos la solución al problema, lo llevamos encima. Pero para eso tú tienes que convertirte en el dueño o dueña de tu sala de ordenadores principal. Porque si tú no sabes cómo opera, esto imagínate que tú me das a mí el ordenador más maravilloso del mundo, pero no me enseñas a utilizarlo. Y entonces yo estoy desesperada porque, cometo errores, se me lía, se me apaga, me hace cosas extrañas. ¿Pero por qué? Porque yo desconozco. Y entonces me desespero. Y entonces empiezo a culpabilizar. Claro. Culpabilizo al ordenador, como la gente culpabiliza a su cuerpo porque está haciendo cosas que no quieren que haga. O culpabilizo afuera, o me machaco a mí, diciendo que soy yo el problema, soy yo quien estoy rota. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es entender que esto es brutal, pero como tal, es como un superpoder. En todas las películas de superhéroes, ¿qué pasa con los superhéroes cuando todavía no saben manejar su poder? Son un desastre. Exacto. Son destructores, ¿verdad? Sí. Destruyen, se hacen daño a sí mismos y hacen daño a los demás. Fijaos, Spiderman como la lía parda, ¿verdad? Bueno, pues es que eso es lo que estamos muchas veces haciendo continuamente como seres humanos. Tenemos un superpoder aquí y un enorme desconocimiento de su funcionamiento, de su operativo y de qué le va bien y qué no le va bien. Entonces eso para mí es la base.
Porque con poco que entiendas y con poco que conozcas, de verdad que empieza a cambiar y claro, eso se empieza a retroalimentar. Porque cuando tú más ves que tú, porque esto es recuperar el poder, claro, en lugar de que esté ahí fuera y yo vaya al tuntum de las vidas, de las circunstancias, ahora, oye, es que me he levantado con el pie izquierdo. No, bonito, no te has levantado con el pie izquierdo, eso seguramente tiene algún origen. Quizás algo se ha movido ahí, quizás un sueño ha movido una herida. Pero si eres inconsciente, y somos la mayor parte del tiempo, vamos de forma totalmente inconsciente, pues entonces, claro, si tú vas inconsciente es como ir con un coche deportivo y los ojos vendados. Sí, pero eso también, en relación a lo que comentabas antes, que solo son problemas, somos muy... Nos gusta mucho quejarnos a todos. Entonces, yo eso de me he levantado con el pie izquierdo lo veo un poco como que solo te has fijado en lo malo que te ha pasado ese día, porque a lo mejor si te fijaras en lo bueno, desde luego no dirías eso. Pero más allá de eso, yo lo que me interesa, Marisa, es, a mí personalmente, tú muy bien puedes ser consciente de que en un momento dado puedes tener mucho estrés. ¿Cómo puedes tú dar solución a eso? Tú eres consciente, dices, necesito parar, o a lo mejor no tomármelo así, porque es que no es parar, está todo aquí. No tomármelo así. ¿Qué herramientas tenemos para cambiar esa situación, para evitar esa inflamación a medio y largo plazo? Una que siempre llevamos encima, que además no nos cuesta un duro, es la respiración. Es que bueno, dilo tú, cuéntalo nos reímos tú. porque muchas veces parece una tontería, pero yo al principio de este curso académico, porque yo cuento los años por cursos, no por años, entonces no sé dónde leí que la respiración era lo más importante y tener conciencia de tu respiración 5 momentos al día hace que tu día vaya muchísimo mejor. Y de hecho tengo hasta alarmas a ciertas horas para acordarme de respirar. Y un día se lo comenté a Josele y dijo, pues vamos a hacerlo. Y estábamos comiendo y la situación era un poco rara para la gente que lo desconoce, pero nos paramos, nos quedamos quietos y dijimos, vamos a respirar. Sí, de hecho, siempre que leemos, yo por ejemplo leí hace poco Poder sin Límites de Tony Robbins, que nos lo dejó Tony. ¿Sí? Tony, que lo entrevistamos aquí. Y se lo pasé a Niceto porque hasta ahora lo que hacíamos era 10 respiraciones profundas, ¿vale? Para relajarte y aliviarte. Pero él lo que decía, no únicamente hacer eso, sino, es que exactamente, no lo diría exacto, pero igual eran, inhalas 2 segundos, creo que luego era, por 2 lo retienes y por 3 lo exhalas. Una cosa así era. Entonces es como que vamos metiendo matices, perfeccionando la técnica. Vais, aparte hay muchísimas técnicas de respiración. Me encanta que estéis haciendo eso, es la técnica del 5x5 que se le llama, que son 5 minutos dedicarlo a algo que precisamente ayude a bajar los niveles de estrés, siendo una de las cosas que simplemente porque es efectiva, es rápida y la lleva siempre encima, exacto, es la respiración. ¿Os acordáis que antes hablábamos del sistema simpático y el sistema parasimpático? Como hay muchas veces desconocimiento, lo que hacemos es entrar en el estado simpático y nos quedamos ahí enganchados, ¿vale? Que es lo que yo le llamo la espiral en negativo, que creo que todas las personas lo conocemos, que por ejemplo empiezas a sentirte mal y entonces esto también te sale mal y luego vas a aparcar y justo el de delante te quita el sitio. Y entonces es como parece que solo estés atrayendo cosas negativas, y eso es que la realidad es que en verdad sí lo estás haciendo, ¿vale? Entonces cuando yo, por ejemplo, me paro y tomo conciencia de la respiración, estoy saliendo o ayudando a salir del simpático para activar el parasimpático. Entonces, claro, cuantas más veces al día lo hagas, esto menos se va a retroalimentar. Muchas veces lo que hacemos es lo de la rueda del hámster famosa. Porque realmente ahí, ¿qué es lo que pasa? El hámster empieza andando despacito, pero como la rueda tiene su propia inercia, el hámster se encuentra que tiene que ir cada vez más rápido, hasta que llega un momento en el que eso se descontrola. Pues eso es nuestra relación con nuestro sistema nervioso. En cambio, si el hámster tuviera la conciencia de que con que pare, o vaya más despacio, o vaya andando hacia atrás, esa inercia se revierte, ¿cómo cambiaría la historia del hámster? Pues esto es lo mismo con nosotros. Y luego añadir, para dar como cosas muy prácticas a las personas que estén viendo o escuchándonos,
Es muy importante a la hora de poder bajar los niveles de estrés y ansiedad, especialmente en 2 momentos en el día. Y seguro que os los podéis imaginar. Al levantarte Y al acostarte, ¿no? Efectivamente. Porque son quienes ponen la música. La música de cómo tú te levantas va a decir mucho. ¿Por qué? Porque tú ya estás programando tu mente. Entonces, ¿qué pasa si yo nada más me levanto? Lo primero que hago es esto. Empezar a mirar. Pues que estoy programando a mi mente ya para el estrés, para el agobio, para la preocupación, para a ver quién me ha escrito, a ver quién me ha dicho, a ver qué ha pasado en el trabajo, a ver que si alguien se ha enfadado conmigo, etcétera, etcétera, ¿vale? En cambio, si yo me levanto por la mañana y aparte añadido a cuánto de... O sea, hay estudios que para quien quiera que lo mire en YouTube, ponga cómo te afecta mirar el móvil nada más levantarte. Y comprobadlo, ¿vale? Comprobadlo por vosotros mismos y veréis. Entonces, ¿qué pasa si yo en cambio me levanto por la mañana y hasta después de desayunar no toco el móvil y lo dedico a estar en la cama, tocarme, decirme, hola, buenos días, ¿cómo estás? Yo todos los días cuando me levanto y me voy al espejo, yo me doy todos los días, buenos días, preciosa, ¿cómo estás? Y a mí no me viene de natural, yo vengo de rechazarme, yo vengo de autolesionarme incluso, o sea, no es, yo lo he cultivado esto. Yo tenía una relación atroz hacia mí misma. Entonces, ¿qué pasa cuando te levantas y te pones las manos aquí y tomas respiraciones profundas y estás a ver qué escucho, qué siento, qué huelo, qué veo? Entonces, ¿qué pasa? Con solo 10 minutos tú te levantas de una forma muy distinta a... Sí, miras el móvil. ¿Vale? Entonces, una cosa tan sencilla, si luego quieres añadirle más, ¿vale? Si quieres añadirle, pues te va al deporte, pues justo empezar con deporte, pues tiralica y le estás encima echando endorfinas y para estar, vamos, que ya el día te va a venir y vas a estar con una sonrisa de oreja a oreja. Y entonces empiezas y puedes retroalimentar la espiral en positivo en lugar de retroalimentarla en negativo. Y la noche exactamente lo mismo. Es muy distinto, nuestra mente tiene una programación. Y su programación es hacia... No es que muchas veces dicen, no, es que la gente dice, es que tiene una programación negativa. Y yo ahí difiero. No es que la mente tenga una programación negativa. Es que nuestra mente está... Su primera y principal razón de existir es nuestra supervivencia. Pero a ella le importa un pepino si tú eres feliz o no. Claro. O si tú estás teniendo una relación sana. Lo único que le va a importar es tu supervivencia. Entonces ella como tal, es como tener una amiga que está siempre viendo los problemas. Seguro que eso conocéis a alguien. Sí. De esta persona, ya, pero es que... Pues vamos a hacer esto. Ay, pero ¿y si...? Y sí. El pero. Sí, el pero y el y si. Porque los isis normalmente no solemos decir, ¿y si sale todo bien? Normalmente solemos decir, ¿y si sale todo el mundo? ¿No? Entonces, claro, la mente es así. Entonces, si tú la dejas sola, ella solo te va a mostrar, pues, el que... Eso, que de esto del mercado la de delante de ti era una rancia, que si me ha costado encontrar sitio para aparcar, que si mi pareja se ha dejado los calzoncillos por el medio y va a estar como mirando lo que todavía no está bien, lo que todavía no es perfecto. Entonces, la mente necesitas reentrenarla hacia ver lo que sí es positivo, porque ella de natural no lo hace. Por eso hay tanta gente muchas veces sufriendo, porque no lo saben y entonces han dejado que la mente haya ido sola y han entrado en bucles súper negativos y están ahí enganchados y creyéndoselo, porque eso encima se retroalimenta. En cambio, si yo, por ejemplo, antes de irme a dormir, empiezo a practicar la gratitud de aquello que sí ha ido bien ese día, esos momentos en los que yo sí me he sentido a gusto. Yo, por ejemplo, hoy pues agradeceré este momento y nuestro momento antes tomándonos algo. Y así, como así os puedo contar muchos momentos más, pues el momento en el que me he ido a pasar en la naturaleza, el momento en el que he metido los pies en el agua fría, el momento en el que me he levantado y le he dado gracias a estar viva. Y entonces, claro, si yo empiezo a poner momentos, resulta que ¿sabes lo que pasa? Que cuando se activa la gratitud, sales automáticamente de cualquier estado negativo, porque están localizados en lugares totalmente diferentes.
Digamos que tú cuando estás en estrés, en ansiedad, en preocupación, en miedo, etcétera, se te activa el primitivo, que es el que estaría aquí abajo, y cuando estás en gratitud, se te activan las partes superiores del cerebro. Entonces ya no puedes, o sea, tú no puedes estar en gratitud y enfadado a la vez. Es imposible químicamente hablando y biológicamente hablando. Entonces, claro, si tú cultivas eso, pues dentro de 3 meses, muchas veces se dice 21 días el hábito, cuidado, depende del hábito, la ciencia dice que en verdad son 33. 33 días. 33 días. E idealmente incluso 66. Y va a depender del hábito. Para que algo se convierta en hábito. Para que algo se convierta en hábito. Que se ha aprendido mucho el 21 y sí, para ciertos hábitos, pero para muchos no va a ser suficiente. Simplemente lo digo por si, para nombrarlo, porque es algo como que se ha hecho muy... se ha abierto mucho. Y hablábamos antes un poco mientras estábamos haciendo algo, que a veces mucha gente, bueno, nos lo comentabas tú, que los traumas, ¿no? Ese estado de encontrarte en un punto que con tu máscara queda por debajo, tu ego, ¿no? de tu bienestar, ¿no? Es cuando salta ese momento del cambio. ¿Hay algún otro momento que digas, también te puedes dar cuenta aquí? ¿O siempre suele ser cuando tu ego es superado por tu bienestar? O sea, digamos, cuando el sufrimiento es demasiado... Sí. A ver, lo que yo he visto para generar cambio, muchas veces en el ser humano, es que necesita, en la mayoría que yo he visto, no sé vuestra experiencia, que necesita como haber una bofetada de algún tipo. ¿Vale? De algún tipo. Ya sea de... Muchas veces las personas cambian pues después de una ruptura, por ejemplo, o una mudanza, o les echan del trabajo. O sea, digamos como que al entrar en una zona desconocida, esa zona desconocida siempre es una oportunidad de crecimiento. Y ahí es donde se separan, digamos, un poco las personas. Porque hay quien más bien cae todavía más y hay quien sí que agarra, digamos, eso como una oportunidad de crecimiento. Entonces, aquí la cuestión, por ejemplo, es quien esté escuchando esto, pues cuán quiera o cuán esté dispuesto o dispuesta a atreverse a descubrirse más, porque al final es descubrirte más a ti mismo y a ti misma. Pues de qué más soy capaz realmente. El otro día se lo decía a mi pareja y le decía, yo quiero seguir descubriendo de qué más soy capaz. Porque porque yo quiero seguir expandiéndome. Eso sí, no siempre estamos en expansión, eso es como el universo de expansión y contracción. Expansión y contracción, siempre hay momentos de contracción. Pero es como elegir un poco cómo quieres vivir la vida. En lugar de que te elijan a ti tu programación, la programación que tú recibiste en tu infancia, en tu adolescencia, etcétera, que elijas tú de forma consciente. Y ahora, Marisa, has comentado que un punto de cambio puede ser un trauma. Bien que te echen del trabajo, etcétera, etcétera. Pero también alguien que diga, estoy yendo a terapia, por ejemplo, puede ser otro momento de cambio, que otra persona te abra los ojos. Y si no te has llevado, no vas a terapia y no te has llevado ningún revés de la vida, por así decirlo, también te puedes dar cuenta de... Totalmente. O sea, puedes. Que luego cada persona cuánto vaya a aprovechar, porque lo que comentábamos antes, hoy por hoy, yo cuando doy charlas y talleres siempre les digo, por ejemplo, al principio trabajaba mucho con el sector más de padres y madres, porque era como lo más cercano para mí en ese momento. Y entonces yo les decía, es que nuestra generación ya no tiene excusa. Las generaciones anteriores, vale, porque no tenían estos conocimientos. Pero la nuestra, no. Nuestra generación es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque necesitamos sanar muchas cosas nuestras de traumas para no pasárselas a nuestros hijos y hijas. Pero es que hoy por hoy hay muchísimo conocimiento y se sabe. La pregunta es, ¿qué va a necesitar esa persona para salir de su trote? Y eso en cada persona, porque la oportunidad está ahí. Digamos, las respuestas, la información, los cursos, los blogs, los podcasts, están ahí. Pero ¿cuánto tú vas a
en cierta forma, ya sea de forma más o menos consciente, atreverte a salir del trote. ¿Cuándo vas a dejar de ser un robot, ¿no? Ir en piloto automático y pensar, pararte a pensar? Pararte a pensar. Es que encima tampoco se nos enseñó, antes lo veníamos hablando, ¿no? De cómo decíamos el sistema educativo, tú eres profe, yo vengo de ser profesora, que decíamos, si tú dejas a los niños por ahí solos 24 horas de forma natural, ellos de forma natural, todos los niños del mundo, de cualquier parte del mundo, ¿qué van a estar haciendo? Van a estar jugando, van a estar moviéndose y van a estar hablando. Y hemos creado un sistema educativo que no les deja moverse, no les deja jugar y no les deja hablar. Solo cuando el adulto da el permiso. Entonces ya empezamos en que hemos, de forma más o menos consciente o inconsciente, hemos co-creado pues el estar en ese hámster, en la rueda del hámster y retroalimentarla. ¿Qué diferencia viste con respecto a esto en Alemania, del modelo educativo, por ejemplo, de allí y el de España? Lo vi más cercano, digamos lo que comentábamos antes, que está más cerca el modelo alemán de Finlandia que nosotros, que no quiere decir que sea perfecto, ni muchísimo menos. Al mismo tiempo, allí las pedagogías alternativas nos llevan más tiempo siendo utilizadas, no se ve como algo, digamos, novedoso, como a veces se ve aquí, en plan, uy, van a introducir los rincones en la infantil, como ¡buah, qué moderno! ¿Verdad? Y entonces, bueno, pues ahí eso que era lo normal, y muchos colegios incluso basados única y exclusivamente en pedagogías alternativas. Y también el tema de la religión hace mucho, ¿vale? Esto por favor, las personas que lo cojan como lo cojan. Como lo quieran coger. No voy a decir que esta sea la verdad, ni muchísimo menos esta es mi verdad desde mi perspectiva y desde mi experiencia. También el ser una mayoritariamente protestante, también has visto una diferencia con el tipo de educación recibida. Es una educación donde ha sido como más estoica en ese aspecto, pero la conciencia que yo he visto es que no es tan desempoderadora como siento que ha sido la católica. Porque la católica para mí es como muy... ¿Tajante? Tú eres pecador, pecadora y eres culpable, ya, por nacer. Ya, desde el principio, no tienes más narices, ¿no? La protestante es mucho más de... Tú puedes hacer, por ejemplo, la mayoría de los que se fueron a la Tierra Nueva, ¿no? A América, eran protestantes. Porque sí que tenían como esa parte también del concepto de puedo hacerme a mí mismo, ¿no? Puedo hacerme a mí misma. Eso fue un poquito, eso ha sido lo que mi experiencia. Porque nosotros, por ejemplo, hemos estudiado colegio católico, tú trabajas a día de hoy. Ahí. Claro, eso ya también es cada uno lo que haya vivido, porque yo ahí sí que no lo recuerdo así. El que te corten las alas, el que te limiten, al contrario. Y de ahí lo que me llevo es el respeto y la igualdad. Que todos somos iguales y respetar al que tienes de enfrente. Da igual, lo que tú consideras que puede ser más importante en la vida puede no serlo. O sea, no tienes por qué tratar a nadie por encima ni por debajo. O sea, todos somos... Y eso sí que me lo llevo yo de ahí, por ejemplo. Y eso es que para mí, si vamos a la base, todas las religiones son buenas. Porque realmente, si tú vas a los valores, son buenas. Muchas veces es qué ha hecho el ser humano con eso. Y luego aquí también hay que añadir, aparte de, digamos, de lo que pudiera ser la parte más religiosa, la parte, digamos, menos positiva, ¿vale? Porque como todo ha traído muchas cosas buenas y otras no tan buenas. No tan buenas. Pero también hay que añadirle el que de aquí hemos vivido una dictadura y una guerra civil. Y eso ves que, o sea, yo he visto en el contraste con Alemania que naturalmente que eso impacta. En el inconsciente colectivo, muchas veces no es de forma consciente, pero impacta. Por ejemplo, yo he visto que en la comparación como que los alemanes, ¿cómo decirlo? Se atrevían a decir las cosas que no estaban bien. El español es muy de quejarse por detrás, la idiosincrasia, pero luego a la hora de ir adelante y levantarte en la reunión la ser carpeta el trabajador o la trabajadora que se levanta y dice, oye, esto no está bien o no estamos de acuerdo,
Ahí he visto diferencias. Somos más conformistas, a lo mejor, si quieres llamarlo así, Pero en general. Claro, pero la cuestión es que yo siempre digo que no somos, si nos hemos hecho. Bueno, Hecho, no sé, nos hemos sí, hecho, sí, como sí, nos sí, sí. hemos hecho. Ujú, Entonces al final es un compendio. ujú. Va a ser siempre diferentes ingredientes de cómo se ha creado una cultura. Ujú. Pues yo es que ahora mismo me viene a la mente una pregunta que te la quería hacer antes, se me había olvidado y Te ha me ha vuelto ahora, así de repente. Entonces, hablabas antes, ¿no? Que como que somos uno. En la pregunta del principio de quiénes somos, que somos uno, al final somos cuerpo, mente, alma o llamémoslo espíritu, ¿no? En esas tres cosas, alma, cuerpo y espíritu, no, alma, Mente, cuerpo y mente. mente, perdón, Mm. ¿crees que las tres son igual de importantes? O si tuviésemos que ponerlo en una pirámide, ¿cuál sería más importante? O cuál. No sé si las tres son igual de importantes, si mi mente es más importante que mi cuerpo y mi alma es la más importante, mi cuerpo al final es lo último porque es lo único que se ve, pero no es lo que. No sé. Me surge esa duda de entre alma, mente y cuerpo, ¿cuál de las tres es más importante? Yo ahí, claro, te voy a hablar Desde tu experiencia, desde tu conocimiento, desde mi experiencia evidentemente. y punto de vista. Y es que los tres para mí son importantes y necesitan estar en equilibrio. Porque realmente el vehículo es nuestro cuerpo. Por ejemplo, eso ha pasado mucho en la comunidad espiritual, digamos, no la más moderna, que siento que va, cada vez todos, digamos, las separaciones se van diluyendo más y se van uniendo. Pero digamos, lo que yo he conocido, por ejemplo, de la espiritualidad anterior, ha sido una espiritualidad primero mucho más individual, o sea, de como que un camino tuyo propio y muy alejada del cuerpo, o sea, renegando mucho de la parte humana. Si lo vamos a muchas veces los místicos más antiguos, pues era eso, ¿no? Era como elevar la conciencia para salir de tu cuerpo, para como salir de tu humanidad, como algo malo, como si fuera algo terrible. Y el caso es que seguramente el nivel de dolor con el que convivían esas personas hace cientos o miles de años, pues era mucho mayor que el que tenemos ahora. La cuestión es que si renegamos de nuestro cuerpo, estamos renegando de lo único que es realmente físico y palpable y lo que está habitando, y es lo único que está en el presente. Claro. Mi mente puede estar en el futuro, puede estar en el pasado, puede imaginarse vidas pasadas, porque puede hacer lo que le da la gana. Mi cuerpo está en el presente, no puede estar en ningún otro sitio. Entonces, si queremos cultivar el disfrute y el bienestar, el disfrute y el bienestar no lo puedes cultivar en el pasado o en el futuro. El disfrute y el bienestar tiene que ser en el aquí y ahora. Entonces tu herramienta por donde va a pasar todo es el cuerpo. Claro, si yo estoy totalmente desconectado de mi cuerpo y estoy solo en mi mente, como nos pasa, que es un poco lo que nos ha pasado como sociedad, que las personas están aquí RQR intentando solucionarlo todo desde su mente consciente, que es la que menos poder tiene, y están aquí, y se desconectan del cuerpo. Yo lo he vivido en primera persona. Recuerdo cuando fui al fisio, cuando ya estaba teniendo muchísimos dolores, una de las preguntas que ella me dijo es: ¿cómo has podido aguantar los dolores antes? Y era tal la desconexión de mí al estar en mi estrés y en mi ansiedad y en el hacer, en mi rueda de hámster que cada vez iba más rápida hasta que salí despedida, pues no había sido ni consciente de los niveles de dolor que yo tenía. Y luego la parte espiritual y alma, volvemos un poco al quién soy yo. Si mi cuerpo se está prácticamente renovando de forma completa, llegará un momento en el que va a desaparecer totalmente. Sabemos que lo que hablábamos antes, la energía no puede destruirse, no puede ser transformada. Entonces, ¿dónde va esa energía? ¿Qué ocurre con ella? ¿No? Lo que podríamos llamar energía, espíritu, cada uno que le ponga el nombre como quiera. Entonces, para mí, o sea, en mi viaje, en mi camino, yo he pasado por épocas donde me he obsesionado más por el cuerpo, de tenerlo fuerte, de ir al gimnasio, de comer sano, ¿vale? Luego he tenido fases donde he estado súper en la mente. O
Solo estar en lo espiritual, la verdad que en mí se ha dado muy poco. La verdad. Ha sido con el tiempo más bien que la espiritualidad ha ido cogiendo cada vez más espacio en mi día a día, pero no he vivido todavía, o sea, no he vivido en ningún momento en el que estar tan alejada del cuerpo que solo esté ahí en lo espiritual, que he tenido esos momentos donde sí estás como en otro plano. Y yo he notado que para mí ese es el mayor punto de felicidad. O sea, una cosa tan sencilla como estar esta mañana mismo, lo que os contaba que me he ido a pasear en la naturaleza, pues tenía los pies en unas pozas que recién ha llovido y estaban ahí, eso que están frías, observando los pececitos, observando las libélulas, sintiendo mi cuerpo, sintiendo el sol, respirando, sintiendo cómo estaba en esa paz y en esa calma. Y era el compendio de todo, de mis pensamientos calmados, la mente como apagada, un poco como en on hold, ¿no? Como ahí, y mi cuerpo súper presente. Entonces, ¿qué es lo que dirías que es para ti la felicidad? Eso. Qué buena pregunta. ¿Qué es para ti la felicidad? Mira, lo que me viene para mí, fíjate, la primera cosa que me ha venido, así que la voy a decir tal cual, que a lo mejor no hubiera, me lo preguntas en otro momento, a lo mejor respondo otra cosa, pero lo que me ha venido enseguida ha sido un jardín. Entonces, para mí la felicidad no es un estado permanente, inamovible, sino que es algo que está en movimiento y es como un jardín que yo cultivo. O sea, yo puedo decidir cultivar la felicidad. Y eso no significa que yo vaya a estar siempre feliz. Pero sí puedo elegir siempre cómo responder ante cualquier situación. Y entonces eso luego puede llevarme de nuevo a la felicidad. Entonces va a estar siempre bailando. Pero en ese baile, si yo soy consciente del baile y puedo elegir mis pasos, pues entonces siempre voy a volver mucho más rápido a ella o voy a poder volver a conectar con ella. Para mí esos estados son como un poco como energías. No, fíjate que muchas veces todos los decimos, podemos entrar en un espacio y decir, uy, qué mala vibra, ¿no? Sí. Y que lo sientes. Y incluso personas que son supermentales les pasa. Y eso lo aceptamos, pero luego nos cuesta un montón otras cosas. Y entonces para mí es como una energía que habitas, ¿no? Lo mismo que la energía de la gratitud o la energía también a veces de la rabia. Es como energías que habitas y que yo puedo, si yo sé cómo funciona, puedo elegir. Una vez he tomado conciencia de que estoy habitando la rabia, puedo elegir qué hago con eso. Con esa rabia. Digo, porque muchas veces yo les explico a mis clientes, esos son mensajeros siempre te traen mensajes. Entonces escucho el mensaje o intento matar al mensajero, que es lo que hacemos. Claro. Intento, por ejemplo, me tomo la pastilla y intento matar al mensajero. Y cada vez el mensajero grita más. Entonces, escuchándote me viene una duda que se la hicimos también a Tony, porque, y de hecho voy a hacer el mismo discurso seguramente que le hicimos en un episodio anterior, y es que yo en clase, hablando un poco de las emociones, yo intento hacer ver a los alumnos que las emociones no son ni buenas ni malas. O sea, no hay emociones buenas y malas. Quiero decir, ¿la alegría es buena? Pues bueno, igual si fallece un familiar y tú estás alegre, pues no es muy bueno utilizar esa alegría ahí. Entonces yo creo que hay gestiones de emociones buenas y malas. Entonces yo les hago ver a mis alumnos el abanico de emociones. Tú tienes todas estas emociones. Tú cuando te sientes triste, ¿por qué te sientes triste? ¿Qué hay detrás? ¿Tú por qué te sientes rabioso? En este momento, ¿es normal que estés rabioso por algo que te ha pasado? Pues puede ser que sea normal, solo que hay que reconducirla. Entonces, ¿tú piensas también que las emociones no son ni buenas ni malas, sino que depende de la gestión? Para mí, totalmente. Para empezar, yo creo que con eso nos hemos hecho mucho daño, precisamente al querer poner una visión dual de bueno y malo. La emoción muchas veces es como un movimiento necesario para poder trascender. O sea, si yo tengo una pérdida, la tristeza lo que me está diciendo es que tengo dolor porque he perdido algo y la necesito para poder transitar ese dolor y poder dejarlo ir. Y entonces, si yo le pongo negativo, como diciendo esto no merezco, o sea, no tengo derecho a sentirlo, pues porque es incómodo para los demás o es incómodo también para uno mí, mismo, ¿vale? Y la tapo, ¿qué estoy generando? En las emociones es como el agua. ¿Qué va a ser siempre lo peor? Cuando el agua se estanca, ¿verdad? Claro. Pues aquí es exactamente lo mismo.
Entonces tú dejas una emoción estancada y aparte esto se sabe, está científicamente, literalmente tú generas un bloqueo en el cuerpo. Y entonces en ese bloqueo, pues cuantos más bloqueos añadas, esto se sabe incluso, que sabéis lo que pasa cuando hay, por ejemplo, una situación de trauma, algo que se vive como de forma muy traumática. No. Se explica biológicamente que es como si te cayera un rayo, ¿vale? Y entonces es como si te cayera un rayo en esa zona del cuerpo, en una zona del cuerpo específica de donde se ha localizado ese trauma. Y entonces lo que ocurre es que hay células que mueren y las de alrededor intentando salvar lo que hacen es unirse. Y entonces es como si tuvieras ahí un bloqueo, por eso es literalmente un bloqueo con unas células muertas en medio y las otras ahí como medio vivas, medio muertas. Cuando tú limpias ese bloqueo, liberas lo que está muerto y necesita irse, puede ser por fin eliminado por el cuerpo y las células que sí que pueden revivir, reviven y van a donde tocan. Entonces así funcionamos. Por eso es lo que decimos de que para mí todo va súper unido, porque todo realmente es uno. En cambio, si yo le enseño, por ejemplo, a mi hijo que tiene perfectamente derecho a llorar y que incluso es bueno para limpiar lo que en este momento necesite limpiar, yo lo veo ahora, por ejemplo, en mis hijos, que veo que el cambio está viniendo en la interacción dentro del colegio y de otros con otros adultos. Porque en casa siempre se les ha permitido la expresión de la emoción. Ojo, también nombrando cuando no, porque muchas veces decimos, tienes derecho a estar enfadado, pero no tienes derecho a pegar. Exacto. O no tienes derecho a insultar. ¿Vale? ¿Necesitas en ese momento sacar eso? Pues vamos a darle un espacio seguro, pero no donde tú hagas daño. Claro. Eso a veces es lo que nos equivocamos. Claro. Pues decimos a la persona, ay, es que si le doy espacio, entonces es como que, ala, que lo quieras, ¿no? Pues ahora claro. le digo lo que sea y luego me excuso con que, ay, es que estaba enfadada, ¿no? Claro. No, hagámonos cargo. Que otra cosa que nos falta como sociedad es la responsabilidad. Que eso es mucho lo que enseño a mis clientes. Hazte cargo de tu mente, hazte cargo de tu cuerpo, hazte cargo de tu energía, hazte cargo de lo que estás lanzando de ti hacia el mundo. Y esa para mí es cómo cambiamos el mundo realmente. Es que hasta desenfado te puedes hacer cargo. Claro. ¿Qué es lo que te produce ese enfado? Está todo aquí. Es que a lo mejor realmente no merece la pena enfadarse por eso. Pero para eso te tienes que parar y pensar. Exacto. O a lo mejor realmente ese enfado te enseña, yo muchas veces digo a mis clientes que cuando hay tú apuntas con el dedo y estás diciendo, es que no, eso, mi pareja siempre, es que mi tal, no, y apuntando para... Dedito acusador. ¿Sabes lo que yo siempre digo? ¿Te has dado cuenta de los 3 que te están apuntando a ti? Ocúpate tú de esos 3 y muchas veces esto se disuelve. Y eso es lo que muchas veces nos falta, y como esa responsabilidad. Y que la mente, si la dejamos sola, ella quiere ser tu abogada, número 1. Entonces va a ser siempre a pagarlo pebrereta, que decimos por aquí por la tierra. No, la culpa es, si tú no me hubieras dicho eso, entonces yo no hubiera hecho tal cosa. Si tú no hubieras hecho no sé qué, entonces yo no te hubiera dicho no sé cuántos. No, venga, vamos a hacernos un poquito más de cargo. Y cuando además se trabaja así desde las relaciones, y entonces generas un tipo de relaciones que tienen una base muy distinta. Porque es la de aprender a no tomártelo personal. Aprender a no suponer, sino preguntar. Oye, esto que has dicho, ¿me lo puedes explicar? Es que algo lo he sentido incómodo. Y entonces, pum, se explica y dices como, ostras, no pasa nada. En cambio, si no, me voy a casa y estoy dándole. Y entonces ya la próxima vez que la veo, ya la veo con esa negatividad, como ya estoy con mi cerebro primitivo más en alerta, entonces aún veré más cosas porque ya me habré puesto las gafas de no me fío de esta y entonces solo voy a filtrar eso, con lo cual puedes crear un nudo enorme por algo que simplemente con una pregunta sencilla no hubiera pasado. Entonces, claro, la calidad de las relaciones no hay color. Y yo lo digo desde la experiencia. Yo llevo 14 años con el padre de mis hijos y nosotros venimos de tener una relación con componentes mucho más de codependencia y de toxicidad que lo que tenemos ahora 14 años más tarde. Y una de las cosas es porque trabajamos desde sabernos que somos espejo.
y que nos vamos a estar muchas veces. Entonces a veces el enfado que yo pueda sentir con mi pareja me está indicando a lo mejor dónde está una herida mía que está por sanar. Sí, sí. No sé si tiene sentido lo que os digo. Sí, totalmente, totalmente. Y un poco también al hilo, el entorno a veces también hace, ¿no? Es que influya mucho en tu ser. Yo lo veo que muchos entornos influyen negativamente en tu ser, pero también como lo que estamos hablando todo, que has de ser consciente y querer verlo. Porque si tú no hubieses sido consciente a lo mejor en tu relación anterior, que era a lo mejor esa toxicidad, no llega un momento que te das cuenta, podrías seguir aún ahí dándole vueltas. Sí, yo de hecho no trabajo normalmente de forma oficial con parejas. Normalmente solo lo hago, digamos, a petición de forma de los clientes con los que esté trabajando, porque claro, cuando empiezas a trabajar y a transformarte, pues claro, afecta a todas las áreas de tu vida. Entonces le pasa a un montón de mis clientes que luego dicen, es que ahora que, digamos, yo he subido de nivel de conciencia, pues necesitamos también una puesta a punto dentro de la pareja. Y cuando vamos allí, lo que observo una y otra vez es que me da mucha pena porque sé que habría muchísimas menos separaciones y divorcios si las personas realmente pudieran abrirse a integrar estos conceptos, de ver al otro o a la otra como un espejo que te está mostrando. Muchas veces en la pareja, lo que os comentaba antes, vas a llevar las heridas no sanadas de la infancia. Y si tienes hijos ya ni te cuento. Por eso muchas parejas entran en crisis cuando tienen hijos. ¿Por qué? Porque los patrones de cómo soy como papá y como mamá no se habían activado hasta entonces. Se activan cuando vienen los niños, porque la mente es muy ahorradora, entonces no te va a poner esos patrones si no los necesitas. Pero entonces es cuando sale el papá con lo que tú aprendiste de papá y la mamá de lo que tú aprendiste de mamá, etc. Entonces es un temazo. El educar. Entonces estás diciendo que tú educas a tu hijo en base a lo que tú has recibido, y si has tenido a lo mejor algún trauma cuando eras pequeño, posiblemente se vea reflejado a la hora de educar a tu hijo. Claro. Porque de forma inconsciente se graba un patrón. Entonces los humanos lo que solemos hacer es, por ejemplo, si alguien ha sufrido mucho en la relación de su madre y es muy consciente de ello, por ejemplo, mi madre nunca estaba en casa, ¿no? Imagínate, sí. Vamos a poner un ejemplo. Mi madre nunca estaba en casa y entonces yo soy muy consciente de esa herida, de ese dolor, y entonces, ¿qué quiero? Me polarizo y me voy al otro extremo. Entonces yo quiero ser una madre súper presente, ¿vale? Eso pasa. O se repite exactamente el mismo patrón. Y entonces es cuando escuchas adultos diciendo, ay, yo es que ahora entiendo que mi padre y mi madre hicieran esto, dijeran lo otro, hicieran no sé qué, porque justificamos, pero porque no hemos ido a lo mejor a esa herida. Y entonces desde la parte adulta justifico todo porque de forma inconsciente, básicamente. Pero el entorno, como decíamos antes, claro que es clave de lo que comentábamos, por algo muy sencillo, y es lo que decíamos de las semillas. Todo ser humano es una semilla de un ser. Entonces, si yo a mi semilla de roble le doy el entorno perfecto para que se convierta en un roble, un roble esplendoroso, hermoso, fuerte, potente. En cambio, si yo esa semilla, como comentábamos, la lanzo en medio de un espacio donde solo hay cemento y una pequeña grieta y se mete ahí para intentar, pues lo que va a salir de ahí va a ser muy distinto. Pero realmente es la misma semilla. ¿Qué es lo que ha cambiado? El entorno. Entonces el entorno es absolutamente clave porque venimos con una configuración, y esto incluso está ahí, esto cambió la biología en los años 60. Hasta los años 60 la biología era muy determinista y decía lo típico de no, es que yo soy así, es inamovible por mi ADN, por mi genética, y esto es lo que hay, ¿no? Mi familia, todos los hombres tienen mala leche, pues ala. Yo también, dale. Yo también, venga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la biología? Pues hay
un señor que se llama Bruce Lipton, que empieza a hacer experimentos con las células madre. Y entonces, ahí viene, ¡pum!, la rotura total. ¿Por qué? Porque lo que esperaban era que, digamos, el cuerpo, o sea, respondiera a la programación recibida. O sea, sé que las células que estaban destinadas a ser para un tejido de órgano, pues como que ya lo llevaban como en su ADN, en su codificación, ¿vale? Pues resulta que no. Resulta que tú coges cualquier célula madre, o sea, que son todas iguales, recordemos que son como clones, ¿vale? Y la pones en un entorno propicio para generar un tejido de órgano y esa célula se convierte en una célula de tejido de órgano. Si tú la pones en el entorno propicio de las neuronas, esa célula se convierte en una neurona. Entonces, ¿qué determina a la célula? El entorno. No hay un es así desde dentro. Es lo que me convierto a través de la interacción con el entorno. Y eso es lo que nos pasa como humanos y lo que muchas veces no sabemos. Y andamos enganchándonos a nuestros yo sois como si fueran algo inamovible que yo no puedo reescribir ni elegir. Que al final eso es ego. De forma inconsciente, De forma inconsciente. Es lo que conozco y me aferro a ello porque se queda miedico. Yo también yo lo llevo mucha humildad porque a mí me ha hecho falta que la vida me pusiera contra las cuerdas para realmente espabilar y hacer cambios radicales. Y ahora, Marisa, con toda la información que tú ya tienes, el conocimiento que has ido adquiriendo, si pudieras evitar esa situación que la vida te puso contra las cuerdas, ¿qué consejo te darías? ¿Crees que fue evitable? ¿Qué te dirías? Imagínate una persona que viene y te cuenta el mismo patrón que tú tenías hace 20 años. ¿Qué le dirías a esa persona? Creo que lo primero que le diría es: aprende sobre tu mente y tu propia biología. La verdad que creo que sería lo primero que le diría. Y también le diría mucha compasión. Pero porque la programación que yo tenía fue una programación donde yo tenía unas luchas internas brutales. Era muy buena manteniendo las máscaras. Yo fui muy buena sobreviviendo. Y manteniendo siempre la sonrisa. De hecho, me acuerdo como cuando yo peté y acabé en el hospital, recuerdo a un compañero que lo describió súper bien, porque me dijo: ha sido como una olla express, Marisa. Desde fuera no se ha visto nada, pero un día de repente explotas. Y ese ha sido un poco mi patrón. Entonces yo llevaría como mucha compasión a la mujer que he sido, porque realmente en todo momento lo hice lo mejor que pude con la persona que era en ese momento y lo que sabía en ese momento. Entonces les diría creo que dos cosas básicas. Una es: fórmate, aprende, pide ayuda. Lo importante es que nos abramos a recibir ayuda. En cualquier tontería nos vamos al mecánico del coche, nos vamos a que nos hagan el ordenador, nos vamos a que nos reparen el móvil, pero cuando son cosas tan importantes como nuestra salud y nuestro bienestar, o incluso una paternidad o una maternidad, y se supone que como que lo tenemos que saber hacer porque sí. Nada más lejos de la realidad. Entonces, fórmate, pide ayuda y trátate con mucho amor. Trátate con mucho cariño. Porque el amor propio es, para mí, el antídoto para todo es el amor. Y empieza con el amor propio. Porque cuanto yo más me amo a mí, más te voy a amar a ti. Cuanto yo más me quiera y más a gusto esté conmigo, más fácil me va a ser estar a gusto contigo. Cuanto yo mejor me trate, mejor te voy a querer tratar a ti. Porque voy a querer que estés bien. Es lo que se dice, ¿no? Que lo que uno no tiene, como que no lo puede ofrecer, no lo puede dar. Pues nosotros, por nuestra parte, ha sido, la verdad que, Marisa, una conversación interesante, ¿no? Lo de después. Se nos ha pasado el tiempo volando, pero antes de irnos, nos gustaría que si no hemos tratado algún tema, no hemos sacado algo que a ti te hubiese gustado hablar, decir, que la audiencia que nos está viendo, nos está escuchando, que le pueda llegar. Que consideres que sea de valor, que sea interesante y que no lo hemos tratado. Bueno, sí que hay un tema, que es un tema delicado, que sí que ha salido en la conversación anterior,
Y como es algo que para mi corazoncito es importante, sí que me gustaría nombrarlo. Pues adelante. Todo tuyo. Quienes nos estéis viendo o escuchando, ya habéis un poquito deducido que ha habido trauma en mi historia, que también es parte de por qué soy quien soy, realmente. Exacto. O sea, yo realmente no sería quien soy si no hubiera tenido toda la historia y todo lo que me ha pasado. Y parte de mi codificación, digamos, de trauma viene por abusos sexuales en la infancia. Entonces, si hay algo importante que me gustaría transmitir, primera es que ha sido una lacra a nivel social, que no ha sido algo hechos aislados. Yo trabajo con personas, trabajo principalmente con mujeres, y os aseguro que todavía no me he encontrado ninguna mujer que no haya sufrido algún tipo de abuso, naturalmente con diferentes niveles, unas más de toqueteos, pero toda mujer ha sentido algún peligro relacionado con la sexualidad, de alguna forma. Y niños también. Naturalmente mujeres también, pero niños también. Entonces ha sido una lacra. Se sabe que 6 de cada 10 adultos han sufrido suficiente trauma en la infancia y la adolescencia como para que les esté afectando. Y cuando se has pasado en edades tan prontas, la forma de gestión es la disasociación, o sea, sé olvidarme de todo eso. ¿Vale? Entonces, a mí, lo que me gustaría nombrar es que naturalicemos mucho más la cantidad de trauma que tenemos como sociedad. Ya hemos hablado que hay estudios empíricos que demuestran que el 60% de los adultos, que el trauma no solo es lo mío, es como muy claro, pero que tú hayas vivido en un ambiente familiar donde tenías un cuidador o cuidadora principal altamente impredecible, que igual un día estaba buenas, como al día siguiente te gritaba, como luego te humillaba, como luego te insultaba, como luego estaba bien. Eso es lo que hablábamos antes. Eso es cronificar estados de estrés y de ansiedad al sistema nervioso. También acabas generando un trauma. Entonces, lo que quisiera es que primero naturalicemos que somos una sociedad principalmente traumatizada y que eso hace también que nos vayamos a las partes más inferiores del cerebro, porque son las partes que lo que quieren es protegernos, y que traigamos mucho más amor, mucha más compasión, mucho más conocimiento, y trabajemos, ya de paso lo voy a nombrar, en la prevención del abuso sexual. Y una forma de prevenirlo es hablarlo, es naturalizar las conversaciones difíciles, incluso con nuestros hijos. Yo les explico, muchas veces explico, del mismo modo que tú a tus hijos les hablas sobre la posibilidad de que les pueda atropellar un coche y les hablas para que prevenir, ¿verdad? Ese atropello, claro. Pues exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el 80 o más por ciento de los casos de abuso sexual son del entorno más directo, del niño o de la niña. Entonces, si tú has prevenido a tu hijo o a tu hija con cosas muy sencillas, nombrarle las partes íntimas por su nombre. Al brazo le llamamos brazo, no le llamamos cuchi cuchi, ¿no? Pues aquí lo mismo, ¿por qué? Porque si no ya estás haciendo como una distorsión respecto a aquí hay algo que no es lo mismo, que no está como al mismo nivel, ¿vale? No, llamémosle por su nombre y que el niño y la niña sepan reconocer perfectamente. Y otra cosa es que le dejas muy claro quién puede tocar y quién no, o bajo qué momentos. Nosotros a nuestros hijos ya con apenas 3-4 años les explicamos que eso solo lo pueden, o sea, esas partes solo las pueden tocar papá y mamá para limpiar, o en la guardería para limpiar, o en el médico, siempre con nosotros delante, por si hace falta algún tipo de revisión. Pero que si no, esas partes ni ellos tienen derecho a ir a tocárselas a nadie, ni a la inversa, sea adulto o niño. Son cositas como muy sencillas de realmente realizar, pero ¿por qué muchas veces qué ocurre? Como hay un tabú, los padres tienen miedo, las madres tienen miedo, porque piensas que si lo voy a hablar es como que lo fuera a llamar. A forzar. Incluso Sí, a plantar ahí la idea, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Y eso pues, lo quería, ya que me lo habéis preguntado, y como para mí es un tema que es muy personal, claro, por eso. y sé el tremendo destrozamentes que es, porque literalmente te destroza la psique. Yo me he pasado 2 décadas de mi vida recuperando, en cierta forma, partes de mí que se quedaron ahí perdidas.
pues simplemente que nos atrevamos a ser un poquito más valientes y hablar mucho más de estos temas, porque va a ser la forma en la que vamos a ir previniendo de que pasen más. Pues Marisa, de verdad ha sido un placer Mismo tenerte aquí con nosotros. Creo que ha sido una conversación, estoy seguro de que ha sido una conversación para nosotros muy inspiradora. Y esperemos que para el resto de la gente que nos escuche o que nos vea, que también. Y creo que hace falta mucha más gente como tú que dé visibilidad a estos temas, a estas cosas, y que ayude a la gente a superarlos y a ser su mejor versión. Eso es. Muchas gracias a vosotros, gracias por estos espacios que son importantes y necesarios, así que de verdad, gracias de corazón.